para que no se nos olvide. Y así iniciamos. Empezamos, hermana Rosemary. Bien. Señor, gracias. Gracias por un día más. Gracias por tus bondades, por tus cuidados. Gracias por amarnos. Gracias por darnos las cosas que aunque nosotros no nos merecemos, tú aún así nos cuidas y nos guardas. Señor, bendice esta noche al profesor que con las capacidades que tú le has dado, él ha querido compartir lo que tú le has dado a él. Leyendo la palabra, compartiendo, escudriñándola, rebuscando. Y que esta noche sea como todas las noches anteriores, bendiciones. Lo diferente es que todas las noches que nos reunimos son bendiciones nuevas. Contigo todos los días nos llevamos sorpresas exquisitas en ti. Bendice a cada uno de los hermanos que en esta noche se puedan conectar. Que sea una noche más que de aprendizaje, de conectarnos contigo. Arriba con Dios, adentro nosotros, para que luego podamos llevar tu palabra y compartir las grandezas que tú nos has dado afuera con los demás. Y que todos tengan la bendición de poder acercarse a ti y disfrutar de esa exquisitez que es saber que hay un Dios grande, infinito y que nos guarda a todos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gloria y honra, Señor, en esta noche y todos los días de nuestras vidas. Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos a trabajar con la segunda carta del apóstol Pedro. Y en esta carta vamos a hablar primeramente del propósito de la carta. Pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿La pueden ver? Sí, el propósito y contexto histórico para que conozcan. Recuerden que cada vez que ustedes vayan a trabajar con un documento de la Escritura, es importante que antes, si tienen una Biblia de estudio, sea Plenitud, sea la Biblia Pentecostal, o otra Biblia de estudio, siempre inicien con el contexto histórico. El contexto histórico le permite a ustedes tener una idea de cuál es la razón por la cual el autor está escribiendo y a la misma vez va a poder identificar el trabajo del Espíritu Santo, si es un documento en el Nuevo Testamento, cómo él va a ejercer la función, y también en el Antiguo Testamento, cómo Dios a través de la persona del Espíritu Santo trabaja mediante los profetas, a través de la literatura poética, a través de la narración, y pueden también identificar aspectos donde el Dios de la Biblia se manifiesta. Una vez usted conoce eso, esto le permite a usted a tener una idea de qué es lo que está pasando en ese lugar, para que el texto bíblico, usted y yo no lo saquemos del contexto primeramente, porque el sacarlo del contexto nos va a traer muchos problemas, porque entonces empezamos a dar la interpretación que no lleva. Acuérdese que usted tiene que interpretar de acuerdo a lo que el autor trata de decirle a los destinatarios originales. Y luego usted hace una aplicación para usted como iglesia actual. ¿Cómo ese texto aplica para mí hoy? ¿Qué es lo que Dios me dice a través del texto a mí ahora? Porque eso es que estoy leyendo es palabra de Dios, o lo que estoy leyendo está ahí porque lo dijo la cultura, lo dijo la sociedad. Por lo tanto, ese trabajo es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Entonces, es importante, y siempre les recomendamos eso a los hermanos cuando hacen lectura de la Escritura. Y esperamos que siempre lo hagan, ya que han decidido pues introducirse al estudio de la palabra más a fondo. Y a medida que ustedes vayan haciendo eso, ustedes se van a dar cuenta la riqueza espiritual, la enseñanza que Dios tiene y la forma en que Dios habla. Usted se va a dar cuenta que la manera en que Dios habla es cuando usted y yo hacemos el trabajo de escrutinio de la Escritura, que es lo que se llama escudriñarla. Y luego hacemos el trabajo de interpretarla cuidadosamente con las técnicas y los medios apropiados. Y haciéndolo así, vamos a ver cómo Dios ministra. En este caso, vamos a trabajar en la segunda carta
del apóstol Pedro. Y Pedro, en su primera carta, él primero, como dice, alimentó las ovejas cristianas, instruyéndolas sobre cómo trabajar en la persecución desde afuera. Y usted va a notar que en esta segunda enseña a luchar contra los falsos maestros, hacedores de maldad que han entrado a la iglesia. Quiere decir que esto era algo que iba a ser prácticamente común en el proceso y desarrollo de la iglesia naciente. Y está ocurriendo esto en ese momento en la iglesia primitiva. Entonces, las situaciones particulares requerían variaciones en el contenido y el énfasis en ambas cartas. Por eso es que el apóstol Pedro escribe esos dos documentos. Entonces, él como pastor, ya Dios lo había indicado a través del ministerio que él tenía para esa función, procura entonces recomendar a sus destinatarios a dar lo que se llama una información en cuanto a cómo debe ser la fe en práctica. Entonces, él incluye 3 objetivos principales: estimular el crecimiento cristiano, combatir a los falsos maestros y alentar la vigilancia en vista de inminente regreso del Señor Jesucristo. Eso siempre ha estado presente en la vida de la iglesia. Y cuando se dice estimular, entiéndase que el evangelio no es para estimular. Aquí el término estimular es más bien lo que quiere decir es seguir en la esperanza de la gracia salvadora de Jesucristo en el proceso de la proclamación, no en pese a las injusticias que se puedan estar presentando. Y cuando se habla de combatir a los falsos maestros, la única manera que usted combate no se refiere aquí a una batalla campal a los puños, sino a lo que se conoce más bien a una defensa de la fe. Para que usted y yo podamos hacer defensa de la fe, necesitamos conocer qué es lo que dice Dios en la Escritura. Eso es lo que los eruditos en los seminarios y los expertos le llaman hacer apología, apologética. Hacer un apologista, que es ser un defensor de la fe. Entonces, cada vez que usted como maestro en su iglesia, usted cada vez que habla del evangelio y está contrarrestando una enseñanza errónea, usted está haciendo apología. Que no olvide eso. Ahora, procuremos que cada vez que hagamos esa defensa de la fe sea de manera bíblica. O sea, no sea basada en que el hermano Junior piensa si esa es la opinión del hermano Junior. Acuérdese que la opinión que yo tenga es completamente subjetiva a la declaración objetiva que tiene Dios. Esa es contundente. Y esa es la posición que debe prevalecer. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir entonces a la Escritura. Y en eso es lo que el apóstol Pedro quiere hacerle énfasis a la iglesia del Asia Menor, que son los que están en ese proceso. Entonces después habla de alentar a la vigilancia. Y en ese estado de vigilancia, eso incluye lo que han aprendido en la sana doctrina con relación a la venida de Cristo. Acuérdese que la iglesia ha ido experimentando periodos donde en cada uno de ellos se ha vivido un periodo tribulatorio, pero cada uno de ellos ha tenido lo que se llama una espiral ascendente. Va a llegar un periodo que va a ser el periodo de todos los periodos, que es donde va a llegar ese personaje donde va a querer entonces hacer lo que se llama dominio para destruir el pueblo de Israel y la iglesia, como nosotros postulamos en nuestras confesiones de que nosotros la iglesia ya no vamos a estar porque la iglesia de Cristo va a ser levantada. Eso implica que nosotros tenemos un concepto de que el Dios de la Biblia estableció un pacto con la iglesia espiritual diciéndola que la iba a recoger
antes de ese periodo de tribulación y gran tribulación, porque son dos etapas, tribulación y gran tribulación. No sé si usted lo sabía. ¿Sabía eso? O sea, perdón, o sea que son 3 pasos para los efectos: rapto, tribulación y gran tribulación. En ese orden. Lo podrías llamar así, porque acuérdate que la iglesia, nosotros postulamos que la iglesia no va a ser partícipe de ese periodo, porque eso es un trato que se tiene con el pueblo de Israel. Entonces, por lo menos en la teología que yo postulo, está basado en el ministerio que Jesús ejerció, y viendo el rechazo del pueblo de Israel, Dios entonces torna la mirada hacia la comunidad gentil. Entonces le da la oportunidad a la comunidad gentil a que sea la proclamadora. Por eso es que hay un pasaje en la Biblia que dice: Jesús se sentó junto al mar. Y ese pasaje, cuando usted lo analiza, mar es representativo a la multitud, y en este caso a la multitud gentil. En la Biblia usted se va a dar cuenta que a los que Jesús llamó personas que conocieron el objetivo del reino fueron a los gentiles, el centurión, la mujer sirofenicia, que pudieron identificar el valor del propósito divino. Escribas, fariseos, celotes, saduceos, herodianos, ellos que tenían lo que diríamos nosotros una capacitación, digamos, intelectual, no pudieron discernir. Sin embargo, ¿qué pasó? Que los que no habían estudiado tanto lo supieron que conocer mejor. ¿Quiénes fueron los que pudieron identificar el nacimiento del Mesías? No fueron estos expertos, fueron pastores. Y un pastor en el tiempo de la iglesia primitiva, ese era el oficio más denigrante. Exactamente. Entonces, imagínense, quiere decir que Dios lo que está buscando son personas con corazón dócil. Esto no es cuánto yo conozco, es cuán dispuesto yo estoy a aceptar lo que Dios ha declarado para proclamarlo y entender, y de tal manera que Dios lo hace, Dios se encarga entonces de iluminar nuestro entendimiento para nosotros poder entonces proclamar esas verdades de Dios. Y acuérdense que nosotros lo que vamos a ejercer es un papel muy mínimo. Toda la función la va a ejercer el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pedro, en este segundo documento, lo que quiere servir es de qué. Es a través de la carta como una herramienta de esperanza para que las iglesias del Asia Menor entiendan: miren, esto es parte del proceso, y como parte del proceso, ustedes no pueden ver extraño que sean perseguidos. Acuérdense, la persecución en el tiempo antiguo era resultado más bien cuando alguien se quejaba. Mientras nadie se quejaba, la iglesia no la perseguía. Porque la iglesia en realidad no causaba ningún problema. Era cuando alguien se quejaba. Pues eso no cambió mucho. Aquí cuando tú te quejas de algo, a ti te persiguen. ¿Entiendes? Entonces, y acuérdese ahora, usted tiene que poder discernir lo siguiente: la persecución en nuestros tiempos tiene muchos rostros. Eso sí. Cuando usted se levanta en contra de comportamientos inapropiados que no van a la par con las Sagradas Escrituras, usted tiene que darse cuenta que puede haber un levantamiento en contra suya, porque usted está declarando algo que es incorrecto y algo en contra de lo natural. Por lo tanto, usted no puede ser sorprendido, ni yo puedo ser sorprendido, si somos perseguidos intelectualmente o a través de los medios. Hay personas que son perseguidos literalmente. Ejemplo, la China. Ellos no tienen templos como los tenemos nosotros. En la cual nos podemos reunir en la semana, podemos hacer actividades, y todos estos eventos, ellos se tienen que reunir hasta donde mi información llega. Algunos se reúnen en las alcantarillas, tienen que ser lugares extremadamente amplios para que ellos puedan ir. E incluso las clases de bautismo, yo tuve la experiencia cuando yo estaba en el seminario Wesleyano, tomando unas clases.
Recuerdo que uno de los maestros nos estaba diciendo que tuvo la experiencia de compartir con personas que fueron allá de misioneros y dicen que hubo personas que cuando se fueron a bautizar y les hicieron lo que se llama el proceso para el acto de bautismal, ellos pararon el proceso porque dijeron que todavía no estaban preparados para dar su vida por Cristo. Ahora, esas personas no quiere decir que se iban a perder. Es que es para que ustedes vean, miren, el compromiso. Allí hubo personas, estaban contándonos ellos, que el día que se bautizaron, días, semanas y meses después, algunos de ellos fueron asesinados por el mismo gobierno. Entonces, ese temor de todavía algunos que están creciendo en la fe, hasta que llegue ese grado de madurez donde dicen estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Nosotros no estamos a ese nivel. Sí. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el pasaje que habla la Escritura en el libro de Hechos, que Jesús dice, y nos serán testigos, y me serán testigos. Eso constituye ser la evidencia de que usted es parte de la iglesia de Cristo. No es que usted habla lenguas. No es que usted tiene dones. Es que usted es testigo. Y testigo quiere decir que da testimonio. Significa que usted proclama y que está a un punto que puede llegar a su vida el usted estar dispuesto a entregarla por amor a Jesucristo. Y eso deberíamos preguntarnos nosotros, porque ¿qué pasaría si eso llegara a nosotros en el tiempo actual? Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de valentía para poder ser hombres y mujeres capaces de decir que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Pero yo lo voy a ser honesto, con todo el respeto que todos nos merecemos, todavía no estamos a ese nivel. Tenemos que seguir trabajando con eso. Tenemos que seguir trabajando con eso. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en unas comunidades donde todavía hay unos niveles de respeto hacia el concepto de la fe cristiana, pero acuérdese que a medida que el pecado sigue en incremento, la gracia sigue en incremento, pero no sabemos hasta qué punto pueda llegar ese nivel donde la cual nosotros nos veamos comprometidos en tener que decir que damos nuestra vida por Cristo, que podamos hacer aunque sea como Juan Bullán. No sé si ustedes han escuchado quién es Juan Bullán o John Bullán, el de la historia, el libro Peregrino. El Peregrino. El Peregrino. Yo les voy a poner a ustedes la película en la página para que la vean y por lo menos les va a encantar. Una película viejísima, para los que no les gusta leer, pero para que vean. Y ustedes se van a ver los nombres que se llaman en la película. Pero miren la historia de este hombre. Este hombre, cuando le dijeron que él no podía predicar el evangelio y le dijeron las autoridades en Inglaterra que él no podía predicar el evangelio, él dijo, yo no puedo hacer eso. Y le dijeron, usted no puede predicar el evangelio si no va preso. Y él dijo, pues llévenme preso. Usted sabe que por el ir preso, sus hijos estuvieron deambulando con su esposa mientras él estaba preso. Wow. Miren hasta el punto que llegó eso. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Entonces, era para que ustedes y yo veamos cómo muchas personas en la fe se vieron, Dios le bendiga, hermana María Miranda, se vieron puestos a que sacrificar lo más querido. Y no es que abandonaron su familia, es que los obligaban a que negaran la fe y ellos no estaban dispuestos a negar la fe. ¿Por qué le digo esto? Para que ustedes entiendan que a través de esta historia, una historia verídica, ustedes van a conocer cómo es que debe ser la vida del cristiano. Ese libro es el segundo libro vendido en el mundo después de la Biblia. Si no lo habían escuchado. ¿Se llama cómo? Se llama El Peregrino. Ah, sí, El Peregrino. El Peregrino.
Pero yo les voy a poner, cuando terminemos esta clase, les voy a poner le voy a poner la película en la página de grupo para que ustedes saquen un momento en la semana y la puedan ver y después me digan qué es lo que piensan de la película y qué aprendieron. Para que ustedes se den cuenta qué es lo que Dios quiere. Hay un artista ahí que sale en películas ahora y esa película es tan vieja que ese actor que sale ahí, yo creo que para ese tiempo, si no me equivoco, yo creo que tenía como 20 años. Se llama Liam Neeson. Él sale en unas películas actualmente, ya es un señor mayor. No sé si el llamado, no es Benny Hinn el que sale predicando, es un Benny Hinn, un inglés que es cómico, pero que sale ahí, pero salen haciendo un papel extraordinario donde nos enseñan a nosotros cómo debe vivirse la vida cristiana. Así que continuamos. Entonces, el contexto histórico es que desde el tiempo de la escritura y envío de la primera carta de Pedro, él se había ocupado más por los falsos maestros que estaban infiltrándose en la iglesia de Asia Menor. Aunque estos falsos maestros ya habían causado una serie de problemas, tenemos que ver que él esperaba que las doctrinas herejes y estilos de vida inmorales resultaran en más daño en el futuro. Y eso fue así. Entonces, de esta manera, el apóstol, en casi en todo ese periodo, le escribe para exhortar a los creyentes en Cristo acerca de estos peligros doctrinales que se estaban enfrentando. Entonces, Pedro no dice explícitamente en dónde estaba cuando escribió la carta en ese momento, pero el consenso parece que Pedro escribe la carta y se cree que le escribe desde Roma, donde estaba esperando para morir. Y poco después de esta carta que fue escrita, se entiende que el apóstol fue martirizado. Ahora, Pedro tampoco indica nada sobre la salutación acerca de los destinatarios de la carta, pero de acuerdo al capítulo 3, versículo 1, estaba escribiendo esta carta a las personas a quienes la había escrito en su primer documento. Por eso él expresó que él estaba escribiendo a los esparcidos de la dispersión de el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, estas eran lo que se llaman las provincias localizadas en el área de Asia Menor, que hoy lo que se conoce como la Turquía moderna. Y los cristianos a quienes Pedro escribió, la mayoría de ellos eran gentiles. ¿Estamos claros? Eran gentiles. Pasamos a la segunda. El método que se utiliza en el documento, cuando usted vaya a leer, una de las preguntas que usted se debe hacer siempre cuando lee un documento bíblico, ¿cuál es el género literario del documento también? ¿Quién escribe el documento? Usted sabe que lo escribe el apóstol Pedro, se cree que lo escribe en Roma, más o menos entre el año 64 y 68. Se le escribe a las mismas personas de la primera carta. El trasfondo histórico, volvemos y le damos énfasis, se le escribe a los mismos cristianos que son perseguidos y da una serie de consejos personales ante los falsos maestros y profetas que además de la persecución estaban entonces afectando a la iglesia de ese periodo, diciéndole que el Señor no venía. Por eso es que usted entiende por qué el apóstol Pedro decía, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estamos claros? Entonces, varias iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo y por el fruto de Pentecostés, a las cuales Pablo trabajó con ellas y Pedro tuvo la oportunidad de trabajarlas también.
Las iglesias, vuelvo y repito, estaban compuestas de judíos y gentiles, más gentiles que judíos, y las fuerzas que tenían estas congregaciones. Habían madurez, que eso era una parte vital. En la parte débil era que tenía que reforzar el cómo trabajar con los falsos maestros y falsos profetas, en la cual ellos hablaban y su manera de expresarse eran posiblemente propicios para aceptar cualquier tipo de enseñanza. El género literario de esta carta es el género epistolar, que quiere decir tipo carta. Eso es lo que se refiere. Ahora bien, el aspecto panorámico, la idea es poder despertar una situación a su situación cristiana, a crecer, a dejar la falsedad y esperar y apurar la venida del Señor. Miren, si en el tiempo del apóstol Pedro, él lo hacía para apurar la venida del Señor, entiéndase la venida del Señor. Nosotros lo vemos ahora como el levantamiento de la iglesia. ¿Estamos claros? El levantamiento de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros tratamos de ver eso como un combo completo, pero la iglesia entendemos que será levantada para que luego los otros procesos ocurran. Entonces, ¿cuál es la razón principal por la cual se escribe el libro? La iglesia estaba siendo afectada por falsos y la persecución estaba diseminando. La pregunta es, ¿está esto ocurriendo actualmente en el tiempo que estamos viviendo? Claro que sí. ¿Cómo usted lo identifica? Una cuestión de cosas que uno se queda de una pieza. Entonces, si uno escucha cosas que se queda uno, como podrían decir por ahí, patidifuso, ¿qué es lo que uno hace? Uno va a la escritura. Y en la escritura, ¿qué es lo que uno va a hacer en la escritura? Buscar, basarse. ¿Cuál es la intención escritural? Te redarguye, te enseña. Corroborar que lo que se esté diciendo tenemos que ser, en eso tenemos que pedirle al Señor que seamos como las de la iglesia de Berea. ¿Qué pasaba con la iglesia de Berea? Bien. ¿Qué pasa con los hermanos de Berea? ¿Qué características tenían ellos? Que ellos escudriñaban. No era porque Pablo hablaba bien y tenía buena articulación. Él dice, usted puede hablar bien, pero usted tiene que pasar por el sedazo de la enseñanza doctrinal. Por fin. Le diga, hermana María Miranda. Buenas noches, por fin los consigo. Bien, qué bueno. Dios les bendiga. Amén, amén. Estamos en la segunda epístola del apóstol Pedro. Ok. Bien. Entonces, no se preocupe porque estamos grabando, así que en caso que se haya quedado con algún detalle, pues puede volver nuevamente a escuchar la clase. Bien, gracias. Estábamos señalando de que cuando escuchemos nosotros enseñanzas de esta índole, tenemos que hacer como la iglesia de Berea. Tenemos que ir a la escritura. Porque, ¿qué es lo que hace la escritura? Díganme. ¿Qué es lo que... Revelar la verdad. Exactamente. La palabra va a revelar qué es lo que dice Dios. Acuérdense que lo que yo le estoy diciendo a ustedes tienen que corroborarlo también con la escritura. O sea, todo lo que se le diga a ustedes, por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado, que hay cosas que yo le puedo decir, esta es mi posición, por lo tanto usted no necesariamente tienen que estar de acuerdo. Pero lo que es doctrinal, acuérdese que eso usted y yo no lo podemos negociar. Lo doctrinal, usted puede negociar lo sociológico de la iglesia, eso usted lo puede negociar, pero lo doctrinal, usted y yo tenemos que ser cavernícolas en ese departamento. ¿Por qué? Porque esa es la parte medular
de la iglesia. Ay, santo. Hay unos cuantos cavernícolas por ahí, entiéndase yo. ¿Entiendes? ¿Y por qué, hermano? Porque acuérdese, cuando Judas escribe, que después vamos a hablar del hermano Judas, él dice, lo que fue dado una vez a los santos, quiere decir que lo que Dios permitió que llegara a nuestras manos en un término normativo y doctrinal, él ya lo dio y no lo va a volver a repetir. Cuando usted escuche por ahí que Dios le dio una revelación nueva a Junior y que él vino con un mensaje nuevo, usted ni se moleste en prender el celular el jueves. Ya la hermana María Miranda apagó la pantalla. Miren, yo lo dije así rápido, hizo una prueba ahí y tumbó la pantalla. O sea, usted tiene que cortar. Lo de cavernícola estaba. No, pero acuérdese que ya que ser, miren, usted y yo tenemos que ser, miren, vamos a cambiar la palabra cavernícola y vamos a una palabra más fina. Tenemos que ser ortodoxos en eso. Bueno, déjeme cavernícola, me gustó más. Ok, pues está bien. Pues tenemos que ser más cavernícolas en eso. ¿Por qué? Porque acuérdese que la pureza del creyente está en la obediencia de lo que Dios ha declarado en la Escritura. Amén. Por eso, acuérdense, miren, cuando tengamos la oportunidad, un día de estos, usted para que pueda conocer cómo la iglesia va en desarrollo, usted tiene que ver que la iglesia ha experimentado por lo menos 3 etapas. Está la etapa primitiva o la etapa antigua, que es la que estamos trabajando con las epístolas. Está el periodo medieval, que ahí es donde empieza también el periodo de la Reforma y el periodo de la iglesia actual. Porque después de la Reforma se creó una reacción en cadena. Entonces, acuérdese, dentro de ese proceso de reforma ocurre lo que se llama, escuche bien, el racionalismo, las misiones. Surgen también lo que se llaman la parte que tiene que ver con la iglesia del siglo XX y la iglesia del siglo actual, y lo que se llama la fe reformada. Todo eso ocurre después del periodo de la reforma del siglo XVI. Pero la reforma del siglo XVI no simplemente fue una reforma religiosa, fue social, fue política, fue a la misma vez fue una reforma en las artes. Por eso es que ustedes y yo cuando fuimos a la escuela se habló de renacimiento y todas esas cosas. Ahora, pero como estamos en una etapa, en la etapa antigua, usted tiene que ver que la iglesia que nace con una enseñanza pura, y los falsos maestros, ¿qué es lo que quisieron hacer con esa enseñanza pura? Adulterarla. Tergiversarla. Por eso es que cuando usted le interesa estudiar la historia de la iglesia cristiana, usted se va a encontrar en el camino con hombres como déjenme ver cómo se llamaba este caballero, que lo tenía en la punta de la lengua por ahí y se me olvidó. Cuando yo decía así me decían escúpelo, cuando tenía la punta de la lengua. Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran dioses diferentes, y que los únicos documentos que habían que aceptarse eran simplemente los del Nuevo Testamento. Por eso es que después surge lo llamado el marcionismo. Por eso es que usted va a ver entonces que surgen los llamados concilios. Usted tiene que ver por qué entonces todos estos movimientos surgen, por qué era necesario, por qué los concilios eran para mantener la sana doctrina dentro de las iglesias a nivel lo que se llama nacional, donde estaba la iglesia, y estaban también los sínodos. Los sínodos eran
cuando los líderes de las iglesias en las áreas se reunían para discutir problemas doctrinales. La teología, miren, la teología del tiempo del apóstol Pedro se conocía como teología patrística. ¿Qué es teología patrística? Teología de los padres. ¿Por qué? Porque los discípulos de los discípulos fueron los que empezaron a desarrollar lo que se conoce como teología, el estudio de Dios. Y antes de la teología, ya los discípulos aplicaban la teología sin conocer el término teología. Para que ustedes vean. Entonces, todo esto Dios sabía que iba a ocurrir. Entonces, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a la iglesia para que la iglesia se capacite. Usted se va a dar cuenta, estas iglesias ya no existen. ¿Qué es lo que le da a demostrar a usted y a mí? Que las iglesias son organizaciones que mueren. Las iglesias mueren. ¿Usted sabía eso? Son instituciones Son religiosas. instituciones monas que mueren, pero lo que no muere es ¿qué? La palabra del Señor. El mensaje que la iglesia proclamaba. Usted, por ejemplo, yo no puedo decir, hermana María Miranda, yo me fui un viaje por allá por el Asia Menor y me encontré los hermanos de Antioquía. Porque ya esa gente no existe. Y esa iglesia tampoco está. ¿Entiende? Ya, acuérdese, posiblemente si usted cuando era más joven, usted iba a una iglesia y se da cuenta que esa iglesia está ubicada en un barrio, pero de ese barrio se tuvo que mover a otro sitio porque por cuestiones geográficas y de comodidad, ahora ya esa iglesia está en otro lugar. O sea, dejó de existir en punto A para existir en punto B. Así pasan con las iglesias. Y acuérdense, los que eran niños dejaron de ser niños, se convirtieron en adultos, ya son padres, y ya esos padres son abuelos, y ya esos abuelos pues están envejeciendo, pasan a mejor vida y queda una generación nueva. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué es lo que permanece? El mensaje. El mensaje de Cristo. Eso es importante. Bien, hay unos aspectos importantes que tenemos que tener claro y son... ustedes saben que el recipiente es la iglesia, el énfasis también lo conocen, ya le dimos aspecto importante a la carta. La característica particular es que ha habido un debate con la paternidad en cuanto si Pedro le escribió o no le escribió. Miren, yo resuelvo los problemas de paternidad espiritual de la siguiente manera. Si usted quiere seguirme consejo, yo se lo paso al costo. Y es de la siguiente manera. La inspiración bíblica no está en quién le escribe. La inspiración bíblica está en si le inspiró Dios o no le inspiró Dios. ¿Estamos claros? Porque a lo mejor no lo escribió Pedro, a lo mejor lo escribió Miguelito. Pero Miguelito no quería que su nombre estuviera ahí. ¿De acuerdo? Ahora mismo, usted, ¿quién escribió la epístola de los romanos? ¿Quién escribió la epístola de los romanos? Dicen que Pablo. Pero no fue Pablo. Exacto. Por eso dicen. El que busquen el último capítulo 16 de la carta de los romanos para que ustedes vean quién es el que escribe. Pablo la dictó, pero él no la escribió. Ajá. ¿Cómo se llama el que la escribió? Tercio. ¿Y por qué Pablo la dictó y Tercio la escribió? Bueno, pues tal vez no veía. Pablo, Tercio era el experto en lo legal. Exactamente. Tercio hablaba griego tolemaico, Pablo no. Esa era la razón. Y el tolemaico era el griego legal. Por eso es que la carta la escribe Tercio. Y eso venía siendo lo que se llamaba un secretario o un amanuense. ¿Dan cuenta? Entonces, ¿en dónde está la inspiración? En ninguno de los dos. La inspiración está en el Espíritu Santo.
Ellos se encargaron de escribirlo. Ellos se encargaron de pasar la información. Acuérdese que el apóstol Pablo, lo que hace es que da la idea y Tercio lo que hace es que la lleva a lo jurídico. Y la forma jurídica en el tiempo de ellos se conocía como el griego tolemaico. Por eso es que cuando él le escribe a los romanos, le escribe en ese tipo de griego. Eso es bien importante que lo sepamos. Y si ustedes deciden después estudiar más a fondo eso, pues van a conocer mucho más y se van a ampliar en el conocimiento y se van a dar cuenta que el término siervo en romano no es el mismo término siervo que en otras cartas. Porque ahí siervo no se refiere a esclavo, sino siervo se refiere a uno que está enlazado con Cristo, que conoce. Por eso se basa más bien al concepto de lo que decían los evangelios, que ya ustedes no son más mis discípulos, sino que son mis amigos. ¿Estamos claros? Entonces, cuando usted y yo vayamos a trabajar con el documento de Pedro, tenemos que ver que hay una sobrecarga de información, una gran cantidad de información que podría abrumarnos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo acogemos todo lo que se nos presenta? ¿Cómo discernimos que información importante es veraz? El peligro de recibir falsa información todavía existe en la iglesia hasta el día de hoy, como lo mencionamos, por el mensaje de Segunda de Pedro es tan crucial hoy. Acuérdese, todo el documento nos ayuda a nosotros a aprender a tener un concepto claro de cómo evaluar la falsa enseñanza. Por eso el apóstol desafía a los creyentes a resistir la tentación de comprometer el aspecto moral o darle la espalda al evangelio. Entonces aconseja a buscar vida piadosa anticipando el regreso de Jesús, como a través de una conducta piadosa. También que podamos apresurar el día de retorno. ¿Cómo? O sea, nosotros apresuramos el retorno del Señor, porque él es el único que sabe el día y la hora. Nosotros lo que tenemos, la única forma que lo apresuramos es con nuestra esperanza. Sabiendo que él que prometió que iba a buscarnos, de la misma manera que él prometió que iba a ser levantado el tercer día, eso nos garantiza a nosotros que nos viene a buscar. Que él resucitó, eso nos garantiza a nosotros que nos viene a buscar. Entonces, el motivo por el que Dios ha retrasado la oportunidad de llevar más personas al reino es porque por su piedad, como habíamos señalado el pasaje anterior, que él no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó más claro que las manos de un carbonero? He echado de menos a Luis. En el chat él dijo que no podía conectarse. Digo, okay. No quiero verificar. Ok. Bien, usted va a encontrar en los documentos los temas de crecimiento espiritual y usted va a encontrar también las falsas enseñanzas y la seguridad del regreso de Cristo. En el crecimiento espiritual usted lo va a ver en el capítulo 1, versículo 13 al 15, donde se anticipó calamidades inminentes y expresó su preocupación por sus lectores permanecieran fieles y continuaran creciendo en el discipulado. O sea, una característica que tiene la iglesia es que la iglesia puede crecer en medio de la crisis. Las falsas enseñanzas que iban a ser unos elementos de desafío y amenaza para la fidelidad de los creyentes, y la seguridad de regreso de Cristo, el apóstol lo presenta como elemento de advertencia contra los burladores que abandonan la esperanza de regreso en Cristo. Hubo gente que después que habían estado dijeron, ay, esto no va a pasar.
y dieron reversa. Una vez yo escuché, y perdón, que alguien mencionaba que si las personas en algún momento habían tenido no solamente un encuentro con Cristo, sino de que habían trabajado pues, o sea, en diferentes áreas, ¿verdad? Y después de que hubieran hecho eso, por alguna razón que solamente ellos conocían, daban para atrás, como quien dice. Era peor la sensación porque habían estado llenos y por algo pequeñito decidieron pues salir. Y la angustia entonces era peor. Digo, lo digo porque lo estoy recordando ahora de una persona que decía, mira, yo estuve tanto tiempo alejado del Señor, como el término que usan, ¿no? Es apartado. Y decía que la vida, que si la vida era bien difícil, en el momento que estaba en la iglesia, se le había hecho la vida de cuadrito, de todas las formas geométricas que habían, porque entonces lo que había adelantado se le fue todo por el choco. Y tuvo que entender entonces que ese tiempo que estuvo entre el no estar y el estar, entendió que realmente, pues, mucha gente dice, no, es mejor estar en Cristo y todo lo demás, pero él lo vivió a una manera bien difícil. Sí, y déjame decirte, tú sabes que la Biblia habla que cuando la persona se aparta, que vienen 7 demonios a morar, que 7 veces. El pasaje lo que quiere decir es que el desconectarse de la relación con Dios es eso que tú acabas de expresar. Va a ser lo que se llama una pesadilla, porque esa persona está andando sin la dirección de el Espíritu de Dios para con su vida. Entonces, en la ilustración que se presenta en los evangelios, que hablan que cuando encuentran la casa vacía, vienen y traen a otros más, está refiriéndose, esto está ocurriendo actualmente con el pueblo de Israel. Por eso es que el pueblo de Israel, al rechazar al Mesías, el pueblo de Israel cayó en una calamidad hasta el tiempo actual. Todo esto que el pueblo de Israel ha estado pasando, que donde está empezando a ver la mano de bonanza fue desde el mayo del 48, cuando se establece como nación, porque Dios está cumpliendo su propósito con ellos por la promesa que Dios había hecho. Es producto de ese abandono. En la vida de una persona que ha conocido la fe y luego decide dar un giro, es prácticamente lo mismo, porque entonces es comenzar a abrazar un vacío en la cual la persona comienza a darse cuenta la falta de la dirección del Espíritu Santo en su vida. Y algunos lo describen como usted dice, o sea, es algo indescriptible, es algo que no se puede ni explicar. Algunos dicen que era mejor no hubiese haber nacido. Yo le voy a decir algo. Miren, en la vida cristiana se pasan situaciones, pero las situaciones, en vez de alejarnos de Dios, ¿qué es lo que hacen? Se supone que nos acerca a nosotros. Nos ayudan a crecer en la fe. Y acuérdense que crecer en la fe no es que nosotros seamos personas visibles en el púlpito o seamos fervientes en algún tipo, es que permanezcamos firmes. Que podamos con nuestra vida seguir proclamando las verdades del evangelio. El mensaje más contundente que usted y yo podemos llevar es con nuestra vida. Acuérdese que usted y yo no tenemos participación constante de manera pública, pero usted y yo tenemos una relación constante con todo aquel que nos conectamos en el diario vivir, y en la forma en que nosotros nos comportamos, ellos son los que definen si nosotros somos creyentes o no, y con los que nosotros nos movemos, ese es el mundo de nosotros. Yo no puedo hablarle a la gente de África porque yo no vivo allá, ni a los de Europa. Yo les tengo que hablar a los que viven en mi área. O sea, ¿cómo yo les puedo hablar? Con mi testimonio, con mi proceder.
mis acciones van a decir si yo soy creyente o no soy creyente. Ahora, eso no quiere decir que sea perfecto, que ellos vean, mira, la persona cometió un error y tiene el carácter de poder decir que él se hace responsable, él se disculpa, todas esas cosas. Y eso, las personas ven que eso es característico de una persona que tiene a Dios en su corazón. ¿Se dan cuenta? Pero dejarlo no está en la agenda de aquel que ha abrazado la fe. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos ha abandonado a nosotros en la crisis. Nosotros sí lo hemos abandonado. Es verdad. Y déjeme decirle eso que le dicen que usted no se puede quejar. Mire, en la Biblia, ustedes quieren ver dónde hay quejas. ¿Por qué la Biblia tiene un libro que se llama Lamentaciones? Pues porque son quejas. Porque son quejas. Porque los salmos hay salmos que son quejas. Miren, usted se queja con aquel que usted sabe que le puede responder. No se queje con aquel que no le pueda responder. Quejarse no es pecado. Lo que pasa es que nos quejamos con los que no nos pueden responder, pero sí nos podemos quejar ante la presencia del Señor y presentarnos de manera transparente ante su presencia y decirle, Señor, ante ti levanto mi queja, pero quiero que tu propósito se cumpla. Lo que pasa es que cuando a veces vamos con quejas al Señor, queremos que las quejas vayan de acuerdo a nuestros propósitos y no el propósito de Dios. Son cosas distintas. A veces la sociedad misma, perdón, a veces nosotros, bueno, vamos a ponerlo de esa manera. Se ha creado la imagen de que cuando tú te publicas cristiano, para ponerlo así. Lleva la vida, piches and cream, como le dicen. De que no le va a pasar nada, de que va a estar tiempo free willy, que va a estar en el quinto cielo, como dicen. Y cuando como que no entienden de que la gente, pues mira, tú puedes estar asistiendo a una congregación y tú puedes hacer todas las obras que se te puede llegar a tus manos. Pero eso no quiere decir de que tú en algún momento te levantes escrachado, de que tú pues te duele la cabeza, de que vaya, que se te rompió y qué sé yo. No es que vayas ahora, como dirían en la calle, vas a decir 4 palabrotas, pero no, tú te puedes quedar a pie. Y eso no quiere decir que tú no estás exento de que te pasen cosas. Pues depende de cómo lo veas. O sea, pues mira, tal vez en ese momento que te quedaste a pie, digo, lo estoy diciendo por mi experiencia personal. Es donde tú ves la manifestación del Señor de muchas maneras. Te aparece un pon, te aparece alguien que te ayuda de una u otra forma, qué sé yo, y a veces pues todo el tiempo enganchado en el carro, pues mira, no puedes ver otras cosas, qué sé yo. Yo hasta descubrí que puedo caminar cierta distancia y me sirvió para hacer algún ejercicio al corazón. Pero es ver el otro lado. Y yo pues a veces decía, Dios mío, es verdad, o sea, tal vez en otro momento, qué sé yo, hace 20 o 30 años atrás, yo hubiera dicho, hubiera sacado un santo repertorio, mi hermano, que hasta yo mismo me daba vergüenza pensarlo nada más. Pero ahora lo veo de otra forma, o sea, tal vez el que yo me quedara sin carro por un lapso de tiempo es para ver que dentro de eso el Señor me estaba enseñando otras cosas, o sea, amén. Es tener la mente un poquito más abierta. Sí, y el Señor, en cada uno de nosotros, Dios está trabajando y está lo que se llama modificando nuestras personalidades para que nosotros alcancemos la imagen de Cristo. Madurar. Y exactamente, esa es la palabra. Madurar, que podamos madurar. Entonces, hay algunas áreas posiblemente donde usted y yo necesitamos madurar y hay otras que usted no necesita porque ya usted está, es un perito en esa área, pero Dios dice, no tenemos que trabajarla en esta área, tenemos que trabajar el hermano en esta área. Y acuérdese, el proceso de maduración culmina cuando nosotros seamos levantados de aquí, ya sea que el Señor nos venga a buscar o que Él venga a buscarnos como iglesia. Por lo tanto, estamos siempre en ese proceso de crecimiento y desarrollo. A mayor usted y yo estamos dispuestos a que el Espíritu Santo trabaje, mayor vamos a ir reflejando la imagen de Cristo a través de nosotros. ¿Estamos claros?
es un proceso. Entonces, la parte que tenemos que dar nosotros es la disposición de querer darle la oportunidad al Espíritu Santo a que trabaje en nosotros. Por eso es que a veces usted no se da cuenta, decimos, ay, el hermano Junior lleva 40 años en la fe, pero él parece que no se ha convertido. ¿Entiende? O sea, y no es porque Dios, usted no se da cuenta que a veces dicen, adiós, fulano se convirtió hace 6 meses y parece que da fruto como una persona de 40. Y el hermano Junior que se convirtió hace 40 años, parece un recién convertido. Está en pre-kinder. Exactamente. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Que Dios es selectivo? No, es que hay una parte que la tiene que hacer la persona. La tiene que hacer la persona. El deseo de crecer. La disposición de querer ser seleccionado para el propósito de Dios, eso está en nosotros, para que Dios trabaje en nosotros. Bien, vamos a continuar esta parte que habla de la estructura. Usted va a encontrar que Pedro enfatiza en 3 partes, eliminando las dudas entre el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 1, perdón, hasta el capítulo 10, versículo 16, y después habla de los falsos maestros desde el 2 hasta el versículo 17, y también cierra con el día del Señor desde el capítulo 3 en adelante en relación a estos 3 aspectos medulares. Y él cierra aquí con una serie de conexiones que él denuncia, vuelve y repite, falsos maestros. Repite el tema de un tema prevalente del Antiguo Testamento que debe haber resultado muy familiar para sus lectores. Entonces, tenemos que tener claro que cuando el apóstol Pedro se refirió a palabra profética, en el capítulo 1, versículo 19-21, estaba denunciando a los falsos profetas y afirmó que los verdaderos profetas eran movidos por el Espíritu Santo, quien hablaba a través de ellos, según 2 de Samuel 23:2. Porque, acuérdense, los profetas eran procuradores del pacto. Hoy la profecía se usa mucho ¿para qué? Para decir cosas que son contrarias a la enseñanza bíblica. Los profetas de hoy, usted sabe lo que es un profeta, es un predicador. No hay tal cosa como profetas. Yo escucho a veces personas que usted los oye hablando y usted piensa que tienen una línea directa o tienen un teléfono rojo como el de Batman, donde ellos cada vez están hablando y mira, Señor, tú esta revelación, tú crees que sí, echa para adelante, dila, ¿entiendes? O sea, eso no es así. O sea, entonces estamos oyendo muchas cosas que están fuera de usted oye a esas personas y usted dice esa persona tiene que estar tomando medicamentos. Porque hay cosas, hay cosas, hermano, que le voy a decir algo. El Señor nos dice que utilicemos nuestros sentidos. Ay, Señor. Sí. María nuestros sentidos. Riéndose. ¿Qué le pasó a la hermana María? Que usted dijo eso y eso fue como... Está riendo. Ok. Entonces, acuérdese, no, pero si usted se pone a analizar, es verdad. Póngase a analizar, usted se pone a escuchar cosas así, usted dice, esa persona tiene que estar tomando medicamentos, porque acuérdese, el Dios de la Biblia no va a decir nada contrario a lo que él ya ha dicho en la Escritura. Eso es cierto. ¿Entiende? Entonces, por lo tanto, cuando usted hace ejercicio de la Escritura, usted tiene que entender que cuando Dios habla y va a traer un mensaje, ¿cuál es la profecía más segura? ¿Cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios. Por eso es cuando usted oye que vienen personas que se sacuden, y yo no tengo problema con eso. El problema que yo tengo es cuando empiezan a decir que tienen una palabra poderosa de revelación y todas esas cosas. Ahí es donde la puerca enroscó el rabo y yo tengo problema. ¿Por qué? Porque lo que va a decir choca con lo que dice la Biblia.
Sí. Entonces, usted sabe cuál es el problema, que cuando esa profecía no se cumple y el que la recibe no ve el cumplimiento, usted sabe lo que hace. Eso lo que hace es que traumatiza al espíritu. Entonces, son los pastores los que tienen que trabajar con eso, los hermanos de la iglesia. Porque la persona que profetizó se fue. Y dejó el jaburú. ¿Se da cuenta? No, pero no hay profecía más segura que la escritura. Y hay una cosa, que cuando Dios habla hay sentido de rumbo. Cuando Dios habla hay sentido de rumbo. O sea, cuando Dios quiere que usted haga algo, Dios le va a ir ministrando a usted primero antes que Dios le vaya a ministrar. Y hay momentos donde Dios no le va a decir nada. Usted simplemente se mueve y lo hace. Y usted va a ver la gloria de Dios manifiesta. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a mira, siervo, oye, mira, anda, camina, vete, coge. ¿Entiende? Y no todo el tiempo es así. Y se lo digo yo, que nosotros somos pentecostales. No, ¿y por qué? Porque la Biblia nos enseña. ¿Cuántas veces usted ha visto profetas en la Biblia hablando así? ¿Cuántas veces usted vio en la Biblia, aparece en la Biblia, que cuando van a reprender un demonio le preguntan por el número de seguro social, dirección, pasaporte y todas esas cosas? No le preguntan nada de esas cosas. ¿Cuándo usted ha visto en la Biblia que a los demonios le dan terapia y a los enfermos los reprenden? Porque eso es lo que está pasando hoy en día. Que se le da terapia a los demonios y se reprenden a los enfermos. Entonces, todo es una cosa totalmente errónea. Entonces, acuérdese, por eso es que en algunos lugares dan a los creyentes de fanáticos, gente inmadura, pero nosotros no somos así. Nosotros somos personas que leemos la escritura, nosotros entendemos que nos enfermamos. Hoy Dios me puede sanar de catarro. Y mañana me puede dar otra cosa. ¿Entiende? Porque vivo en un mundo expuesto a enfermarme. ¿Entiende? Ahora, yo sigo creyendo que Él sana aunque Él no me sane. Amén. ¿Se da cuenta? O sea, yo no quiero servir a Dios porque Él me sana o me da cosas. No, yo quiero servir a Dios. Porque eres Dios. Porque la relación que yo tengo con Él, yo no la he podido tener con nadie más. Con Él tengo sentido de rumbo, porque no la encuentro con nadie más. Y que a pesar de todas las cosas, Él ha estado en frente de mi vida en todo tiempo, a pesar de mis caídas. Pues yo quiero servir al Señor. ¿Se da cuenta? Como había un himno que decía que aunque no hubiese infierno, Dios te amara. ¿Se da cuenta? Miren, si llegan a decirle a muchos cristianos que que no hay infierno, miren, vamos a ver si hay gente que se queda permaneciendo en la grey. Se vacía la iglesia. Pues acuérdese, uno se ríe, pero eso puede ser verdad. Porque usted tiene que darse cuenta de que tenemos que analizar qué cuán comprometidos estamos nosotros con el Señor. Es verdad, es verdad. Hay muchos que vamos, voy a incluirme, ¿verdad? Bueno, puedo dejarlo. Hay muchos que vamos a la iglesia por temor a ese infierno que acaba de mencionar, y no porque nosotros somos creados para alabar, para amar a Dios. Y se nos esa parte, y entonces muchas veces vamos a la iglesia impulsados por el miedo a... Exacto. Qué tristeza. Por eso es que encontramos creyentes de 30 y 40 años que se han pasado toda la vida calentando una silla y no han puesto esos dones que el Señor ha depositado en nosotros a trabajar, como los talentos, ¿verdad? Que uno de ellos metió el talento que se le dio debajo, de donde fuera, de la tierra, del colchón. Bueno, no habían colchones para ese tiempo, dirían Rose, ¿verdad? No habían colchones para ese tiempo. Pues el Señor ha depositado en nosotros talentos para ponerlos a trabajar con un propósito. ¿Cuál? Pues el Señor lo que quería era alcanzar a la humanidad, a que se salvara la humanidad. Amén. Pero nos hemos quedado con talentos guardados. Y entonces, no llame a capítulo, ¿y qué tú hiciste con lo que yo te di?
Amén. Está feo. Sí, y eso es importante porque acuérdese que una vez ya usted tiene una relación con Cristo, porque usted tiene que preocupar del tormento eterno si ya usted está en la mano gloriosa del Salvador. Por lo tanto, de ahora en adelante es vivir como Él demanda, una vida piadosa de dependencia hacia Él. Y usted sabe lo que pasa. El gran problema que tenemos muchos de nosotros es que nosotros nos exigimos más de lo que Dios nos exige. Y ahí es donde están nuestros traumas. Yo no puedo exigirme más de lo que Dios me exige. Yo tengo que ir a la exigencia de Dios para vivir en esa paz y en esa complacencia de Dios. Para que la vida cristiana tenga ese balance. Por eso es que cada vez que llegan etapas de nuestra vida, en vez de nosotros quejarnos de las circunstancias, aprendemos a alabar a Dios en medio de las circunstancias, porque el relacionarnos día a día con Él nos ha ayudado a ¿qué? A aprender a depender de Él y a descansar en Él. O sea, porque todo esto, acuérdese, todo lo que nosotros poseemos es contingente. Es contingente. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que tenemos es contingente. Lo único que es una necesidad es Dios. Los trabajos, nuestras familias son contingentes. Hoy las tenemos, mañana no. Son realidades. Entonces, ¿quién es el único que se queda con nosotros? Dios. El Señor a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no establecemos esa relación, como el apóstol Pedro quería que la iglesia aprendiera a tener esa vida de relación, vamos a vivir en una soledad. Y el Señor, a los creyentes pueden vivir, a pesar de sus tristezas, en la certidumbre de que Dios tiene cuidado de ellos. Eso es como decir que la iglesia se ha enfocado en hacer muchas cosas y tiene que empezar por ser. Exacto. O sea, el hacer no está mal, pero la iglesia tiene que estar con Dios para luego hacer cosas para Dios. Estar con Dios primero para luego hacer cosas para Dios. Entonces, y eso es vital en la vida de la iglesia. Y cerramos aquí cuando dice, ¿cuál es la importancia? Pues el apóstol Pedro escribe con la urgencia cuando dice, también yo procuraré con diligencia después de mi partida, refiriéndonos a su muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas. Su urgencia se debe a la entrada de los conceptos heréticos a las congregaciones, la apostasía, que era un peligro real, y por eso él solicita o pide a sus destinatarios que sean diligentes en crecimiento moral. Ahora, eso mismo es lo que se nos pide a nosotros hoy, que podamos ser diligentes para poder contrarrestar todos estos tipos de herejías y todos estos tipos de rechazos que hay hacia el Dios Todopoderoso en cuanto a personas que luego que abrazaron la fe hoy se han apartado. Entonces, carácter de Dios en segunda de Pedro, la paciencia de Dios y el Dios que cumple sus promesas. Y ahí concluye a manera panorámica el documento de las cartas del apóstol Pedro. ¿Tienen una pregunta hasta aquí? ¿No tienen preguntas? Si no tenemos preguntas, ya la semana que viene entramos con otra carta. Vamos a ver si trabajamos otra carta. Vamos a tenerla. Voy a ponerle esta información en la página de grupo. Y si tienen alguna pregunta, me la envían a la página de grupo. Con mucho gusto se la vamos a trabajar. Y esperamos que este tiempito, tomamos un tiempito más. Sabemos que la hermana Viviana pues tiene que ir a atender a la nena, pero vamos a dejar la clase grabada. Así que nos quedamos un poquito, como dicen por ahí, envolvidos. Así que vamos a cerrar. Hermana María Miranda, ¿nos puede llevar en oración? Claro que sí, vamos a orar. Amén.
Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Padre, en que tú, Señor, con poder al pastor y profesor a instruirnos en cuanto a las enseñanzas, Padre Santo, de la Biblia, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por su vida, por su familia, Señor. Te damos gracias por Rose, te damos gracias por nuestro pastor Javier, gracias por Viviana y la hermana Rosa que no se pudo conectar, donde ella está, Señor, no sé su condición, si es de salud o si es de trabajo, Señor, guárdala, Padre Santo, igualmente, Señor, a Luis, que no se pudo conectar, Padre Santo, bendícelo y guárdele también, Señor. Padre, te damos gracias infinitas por esa cobertura maravillosa que tú tienes con tus hijos. En Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Luego le vamos a decir cuántas sesiones nos quedan para entonces concluir con esta trayectoria del estudio de las escrituras, para que ustedes de ahí en adelante comiencen la tarea de desarrollar todo lo que han ido aprendiendo para desarrollo y crecimiento dentro de sus congregaciones y en la comunidad. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Dios les bendiga. Que Nos vemos. Dios le bendiga. Dios bendiga. Buenas noches a toditos. Nos vemos Bien. mañana. Bien. eso es así, bye. Bye.